Hola, ay, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio su programa de la verdadera historia de México, hoy 10 de abril de 2017. Y pues el tema de hoy, pues el profesor nos va a decir cuál es. Les presento al profesor Francisco Mendoza, por si alguno de ustedes no lo conoce, es quien nos narra esos pasajes históricos de nuestro querido México. Y pues aquí está con nosotros, vamos a saludarlo. Profesor, buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches, amigos que nos escuchan, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Pues aquí saludándolo, profesor, este día 10 de abril, que es aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, y pues que nos tocó precisamente este día transmitir. Así es, 10 de abril de 1919, fecha en la que muere el caudillo del sur, Emiliano Zapata, precisamente, licenciada. Pues sí, el tema de hoy, profesor, pues a ver, usted nos va a decir cuál es. Licenciada, desde hace tiempo que varios amigos, amigas de Urus Radio nos han dicho que demos nuestra opinión acerca de un tema que está muy en boga, lo que es el ascenso al poder del señor Donald Trump en los Estados Unidos y su idea de hacer o de construir un muro por los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con nuestros vecinos del norte, y que pues manifestáramos qué opinión teníamos al respecto, y les comentábamos que nosotros procuramos no hablar de temas de actualidad del momento, sino siempre la parte histórica. Entonces decidimos hacer el día de hoy un programa que hable precisamente sobre las fronteras, no solamente la frontera de México y Estados Unidos, sino la frontera de México con Belice y la frontera de México con Guatemala, con quien también compartimos, pues por ejemplo con Guatemala casi 1,000 kilómetros de frontera, y pues nos parece un tema interesante, licenciado. Pues sí es muy interesante, profesor, así como usted lo dice, pues estamos en una situación un poquito tirante. Y bueno, aquí ya está en el chat, están Juan Carlos Pérez Carmona y dice: buenas noches, licenciada Doris y profesor Mendoza, un gusto escucharlos en vivo. Un abrazo Juan Carlos Pérez, un abrazo para usted. Y Félix Montaut dice: licenciada Doris, profesor Mendoza, los extrañamos hace una semana, pero ahora que están en vivo estamos contentos de escucharlos. Pues sí. Bueno, ahorita voy a comentar cuál fue el motivo. Sí, de hecho, ya no me adelanto, el profesor les va a decir, y pues sí, también nosotros extrañamos estar aquí con ustedes la semana pasada. También saludamos a Selene, que dice: qué grata sorpresa que estén transmitiendo. Saludos, licenciada Doris y maestro Mendoza. Saludos, Selene. Saludos, un abrazo muy fuerte, Selene. Y bueno, pues sí, no pudimos transmitir la semana anterior, tuvimos una dificultad, fueron cosas que se fueron, válgame la redundancia, como empujando una a otra, y todo comenzó con el fallecimiento de un querido amigo nuestro, el señor Osvaldo Garrido, a quien pues desde esta cabina de Urus Radio pues deseamos a sus familiares una pues pronta resignación sí, ante tan sensible fallecimiento. Y esto fue así como que moviendo varias situaciones, por lo cual nos fue imposible, y de veras imposible transmitir la semana pasada, pero estamos con gusto aquí, con gusto transmitiendo, viendo a nuestros amigos que nos envían saludos. También ya recibimos saludos vía Facebook, etcétera. Caro, que nos está últimamente ha estado constantemente escuchándonos, Linda, varios amigos que están ahorita. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. También saludamos a Adriel López, que parece ser que la semana antepasada, en el último programa, ya no lo pudimos saludar. Y también dice: buenas noches, muy interesante el tema de hoy, como cada lunes. Y pues, profesor, ¿qué le parece si comenzamos? Porque ya
Pues Son 5 minutos. comenzamos con una mención interesante. Les decimos que casi no queremos comentar temas actuales, pero no podemos como quitarnos este comentario, esta duda que tenemos. Se pretende por parte del señor Trump en los Estados Unidos, claro, nosotros tenemos nuestra opinión personal acerca del señor Trump, pero vamos a respetar la libre autonomía de los pueblos. Él fue elegido democráticamente en los Estados Unidos y nosotros no tenemos por qué meternos en esa parte, ya que no nos gusta que tampoco se metan con nosotros. Bueno, pues fue la decisión de ellos, pero ha habido una seria afectación en nuestro país. El dato curioso es que al pretender hacer un muro fronterizo, la pregunta es, pues más de la mitad de la frontera es el río Bravo. La pregunta es, ¿va a ser un muro en medio del río Bravo? Esto se me hace muy complicado. Entonces tendría que hacerlo en su territorio, pero esto sería tanto como cedernos el río Bravo completo. Pero entonces el señor va a querer hacerlo del lado mexicano, y eso sería, pues, violar nuestro territorio. ¿Cómo va a quedar esa parte? No lo sé, ¿sí? Para nosotros como mexicanos creo que sería algo indigno el permitir siquiera la construcción de ese muro, aunque ya hay una parte importante construida, Desde Bill Clinton se construyó un muro. Pero ¿qué creen? La historia de la frontera de México-Estados Unidos es mucho más grande y tiene una serie de datos históricos interesantísimos. Les voy a platicar uno como para abrir un poquito lo interesante, ¿no? Por ejemplo, y perdón, saben que no utilizamos expresiones coloquiales, pero de vez en cuando es necesario. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, 1890 y tantos, el río Bravo se desvía porque hubo una tormenta muy fuerte, pero bueno, ni el río Bravo estaba de parte de nosotros y se desvía hacia el sur, a la altura de Ciudad Juárez. Dice el tratado, o los tratados que teníamos con los Estados Unidos, que el límite entre México y los Estados Unidos en el río Bravo será el cauce medio y más profundo. Entonces, de pronto se desvía el río hacia el sur y queda más territorio para los Estados Unidos. Pero rapidísimo, que inmediatamente fue poblado ese pedazo de tierra. No es muy grande, es un pequeño pedazo, pero inmediatamente lo poblaron, ¿sí? Y a partir de entonces comenzó una pugna de quién era ese territorio. Este territorio lo conocemos como el Chamizal. Y aquí les va la anécdota. En 1963, si mal no recuerdo, viene a visitarnos a México John F. Kennedy. Sí, lo recibe el presidente en turno, que era Adolfo López Mateos. John F. Kennedy era un presidente con mucho carisma, muy carismático, y su esposa, con Jackie, una mujer muy atractiva, sumamente atractiva, y que, bueno, era centro del acoso de los periodistas y todo esto. Cuando viene Kennedy a México, se hizo una verbena popular, grandísima, ¿sí? Para recibirlo en coche descubierto. No hay que olvidar que poco tiempo después en un coche descubierto lo matan, sí, pero allá en Texas. En México se le recibió, bueno, como héroe. Y estando aquí en México es donde se ponen de acuerdo con López Mateos para regresarnos el Chamizal, para que otra vez volviera a ser mexicano el Chamizal. Cabe mencionar que para esto se tenía que desviar el río otra vez, y ahorita el río lo recorre por los dos lados el Chamizal, y el Chamizal se convirtió en una isla. Pero la isla le pertenece a México. Esa isla dentro del río Bravo. Bueno, hay una anécdota ahí bien curiosa. Yo no sé si sea cierto o no, pero fue muy popular esa anécdota. Y vale la pena mencionarla. Dice que durante la visita de John F. Kennedy a México, le dijo Kennedy a López Mateos, en una comida en la que estaban, que le dijo Kennedy: señor presidente, qué bonito reloj trae usted. Y agarra López Mateos, se quita el reloj, le dice: señor presidente, permítame, y agarra y le da el reloj que le había chuleado John F. Kennedy. Les digo, yo he encontrado esta versión en dos fuentes distintas, ¿sí? No sabemos qué tan cierto sea, pero bueno, nos pareció cómico esto. Agarra, le dice: señor presidente, qué bonito reloj trae usted. Agarra, se lo quita, se lo entrega. Siguen comiendo, ¿sí? Siguen comiendo, y de pronto agarra López Mateos y le dice a Kennedy: oye, señor presidente, qué bonita es su esposa, ¿sí? Y agarra John F. Kennedy, la pesca, ¿sí? Se quita el reloj, le dice:
aquí tiene su reloj y se lo regresa, porque era obvio lo que venía después. No sabemos si Kennedy tenía la picardía del mexicano, pero bueno, quienes platicaron esta anécdota dicen que fue cierto, ¿sí? No lo podemos comprobar porque fue algo más privado, fue durante una comida, pero nos pareció gracioso comentarlo, y es en el marco de la devolución del chamizal a México. Ajá. La frontera entre México y Estados Unidos, a ver, tenemos que aclarar esto. Es una frontera que se forma desde el virreinato de la Nueva España. Cuando los españoles llegan aquí a estas tierras, realmente somos varias naciones las que vivimos en esta zona. Estaban los mexicas, aztecas, estaban los mayas, estaban los totonacas, estaban los purépechas. En sí son varias naciones, ¿sí? Ni esperanza de que el territorio mexicano o el territorio de los mexicas llegara tan al norte. Sabemos que sí, había influencia mexica hasta el sur. Ajá. Por ejemplo, sabemos que la palabra Nicaragua viene del náhuatl, que significa Nicanahuac, que quiere decir hasta aquí termina el anáhuac. Ajá. Y sabíamos que había un fuerte de guerreros mexicas muy importante en la región del Soconusco, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Pero hacia el norte, la influencia mexica no era muy grande, aunque se tenía mucho conocimiento del poderío mexica. Pero bueno, los españoles son los que se encargan de agrandar el virreinato. Hacia el norte no había en sí frontera, ¿sí? Nuestras fronteras eran al Pacífico, al Atlántico, y hacia el sur la influencia del virreinato llegaba hasta el actual Panamá. Pero de Guatemala en adelante era una capitanía. No formaba parte en sí del virreinato, pero sí era administrada por el virreinato. Y hacia el Pacífico, las Islas Filipinas son nombradas así en honor a Felipe II, rey de España. Pertenecían a España y estaban regidas por el virreinato de la Nueva España. Inclusive la isla de Guam pertenecía al virreinato de la Nueva España, donde actualmente se encuentra una base muy importante de los Estados Unidos, una base militar. Bueno, todo esto eran las posesiones de la Nueva España. Se da la independencia de México y parece entonces, vamos a ubicarnos en el mapa, también la península de la Florida pertenecía a España, y todo lo que es la costa sur, todo lo que es el Golfo de México, pertenecía también a España, ¿sí? Aunque no pertenecía al virreinato. Toda esa zona estaba regida desde la isla de Cuba. Bueno, se da nuestra independencia, pero ya se había dado la independencia norteamericana y había comenzado la expansión de los norteamericanos. No hay que olvidar que en ese tiempo había grandes potencias como era Inglaterra, como era Francia, y Francia era dueña de toda la zona de la Luisiana, lo que es los costados del río Mississippi, era propiedad de Francia. Y Francia decide venderle toda esa franja a los norteamericanos. Esa franja había sido hecha para darle salida a las colonias francesas que estaban en Canadá. Hicieron una franja por todo el río Mississippi hasta la salida o la desembocadura con el Golfo de México. Pero después es que eran territorios enormes. Entonces deciden vendérsela a los norteamericanos y ellos comienzan su expansión. Desde el virreinato se había dicho que era importante poblar las tierras del norte. Se hablaba de la lejana Nueva España. Así es como se le mencionaba, la lejana Nueva España, porque era dificilísimo en primer lugar llegar hasta el norte y tenía muy pocos asentamientos españoles en lo que es California. Casi no había nadie en todo el territorio de Arizona, casi no había nadie en todo el territorio de Nuevo México, y había unos cuantos cientos de familias de españoles en el territorio de Texas. Pues bien, podemos hablar aquí de la guerra de intervención, etcétera, norteamericana, pero ese es otro tema del cual ya hemos hablado. Hablaremos en sí de la frontera. No teníamos en sí una frontera hasta que los españoles en 1813 hacen un tratado, ¿sí?, con los norteamericanos. Hacen un tratado donde fijan las nuevas fronteras, digamos ya como para quedar establecido, y dentro de las fronteras de la Nueva España quedaba lo que hoy es California, Oregón, lo que es Utah, Nevada, Nuevo México, Arizona, Texas. Varios estados norteamericanos actuales formaban parte de la Nueva España, pero eran territorios totalmente desocupados, que no había asentamientos
del virreinato. En 1821 se da la independencia, en 1822 llega al trono de México, crea el trono de México Agustín de Iturbide, y es el tiempo en el que México más territorio ha tenido. Llegamos a tener 5 millones de kilómetros cuadrados. El territorio de México es de 2 millones. Teníamos 4 millones de kilómetros cuadrados antes de la guerra con los Estados Unidos. Perdimos 2, pero ya habíamos perdido 1 millón de kilómetros cuadrados. Es el tiempo en 1822 en que México es grandísimo. 5 millones de kilómetros cuadrados. Es más, lo hemos comentado aquí, que Agustín de Iturbide estaba ya preparándose para invadir la isla de Cuba, expulsar a los españoles de ahí y anexar la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico, etcétera, varias islas del Caribe, anexarlas a México, puesto que estaban en el Golfo de México. Ese era el plan expansionista, ¿sí?, de Agustín de Iturbide. Pero cae el imperio, se forma una república y comienza el caos en México. Comienza el caos, y lo primero que sucede apenas cae el imperio, es independizarse la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba todas las naciones centroamericanas. Deciden ellos separarse de México y formar un país que después se va a desarmar y se forman 5. Pero en un inicio, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua formaban un solo país. Pues bien, hay una franja en México, una franja riquísima, que es la franja del Soconusco, que era pues un pequeño estado, el Soconusco, y Chiapas, que pertenecían a la Capitanía de Guatemala. Les pertenecía a ellos geográficamente, ¿sí? Pero ellos deciden no integrarse a Guatemala porque sienten que el poder está en México y que van a salir más beneficiados de estar en México. Se hace una votación entre el pueblo, ¿sí?, y la gente decide. Fueron poco más de 100,000 votos que había en toda esa región, poco más de 100,000 personas deciden en su gran mayoría a quedarse en México, y se forma el estado de Chiapas, ¿sí?, que entra a la República Mexicana, con el malestar de los guatemaltecos, porque esto pertenecía en un momento dado a Guatemala. Algunas pequeñas regiones que ahora tiene Tabasco, que ahora tiene Campeche, también llegaron a pertenecer a Guatemala. Pues bien, en la frontera norte sabemos que México promueve que lleguen pobladores, y empieza Samuel Houston, Austin, etcétera, vienen a México. De hecho, Austin se vuelve mexicano y está aquí en la Ciudad de México y promueve pues la colonización del estado de Texas, que en ese tiempo pertenecía a Coahuila, ¿sí? Promueve la colonización. De pronto, las reglas eran que tenían que ser familias católicas, que no se podía practicar la esclavitud, etcétera. Pues no les interesó, llegaron familias protestantes llenas de esclavos, y al poco tiempo ya eran más los anglosajones, ¿sí?, junto con los esclavos, que los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Que en 1836 se independiza. Originalmente la provincia de Texas, que pertenecía a Coahuila, llegaba hasta el río Nueces, pero ellos se ampliaron hasta el río Bravo, o Río Grande, como ellos lo mencionan, y se quedan con otro pedazo de tierra. Esto, fue durante el tiempo de Santana. Ya hemos platicado todo lo de Santana, la batalla del Álamo, la batalla de San Jacinto, la batalla de Goliat, etcétera, ya lo hemos platicado aquí. Pero en 1846, mayo del 46, comienza la guerra con los Estados Unidos. A raíz de que Texas se integra a los Estados Unidos, viene una serie de provocaciones, comienza la guerra que duraría hasta febrero del 48, pero que, la ocupación en México hasta el 48, pero que termina la guerra el 14 de septiembre del 47, con la toma el día 13 del castillo de Chapultepec, y posteriormente la toma de la Ciudad de México. En ese momento México pierde 2 millones de kilómetros cuadrados. Y siempre lo hemos dicho, que por más que dicen, es que Santana vendió el territorio, vendió la mitad del territorio, es falso totalmente. Santana ni siquiera estaba en México, ¿sí? Y sabemos, ya lo hemos platicado aquí, quiénes fueron los responsables de la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Lo único que se pudo salvar es que los Estados Unidos querían la península de Baja California.
y fue lo único que pudimos salvar. Y ese pequeño estrecho que si ustedes ven el mapa, recuerden el mapa de México, une a la península de Baja California con el resto del país. Fue lo único que se pudo salvar. De ahí para allá todo se perdió, toda la parte norte se perdió. Aunque México tenía una pequeña jorobita arriba de Sonora, y ahorita vamos a platicar de esta pequeña jorobita, ¿sí? Se trazan las nuevas fronteras con México. Hay muchas dudas con todo esto. ¿Qué va a pasar con los mexicanos que vivían del otro lado? Pues realmente son tratados como ciudadanos de segunda, se les quitaron sus tierras. Bueno, padecieron muchas cosas. Hemos platicado aquí de Joaquín Murrieta, que es el espíritu que formó al personaje del Zorro y que fue un defensor mexicano en California. Hemos platicado varias cosas de ese tiempo. Pero se fija la frontera ya por fin con los Estados Unidos, frontera que ya no va a cambiar mucho, excepto porque en 1950, cuando los norteamericanos pretenden unir California a raíz de la fiebre del oro, intentan unir California con Texas, van a construir un ferrocarril. Este ferrocarril que va a cruzar todos los Estados Unidos, la parte mejor por donde podría ser construido era la parte sur de sus nuevas posesiones. Entonces los norteamericanos en 1950 le proponen al gobierno mexicano comprarnos más tierra y a cambio de $50 millones comprarnos hasta el paralelo 25 y toda la península de Baja California. Estuvimos a punto de perderlo. Para que más o menos se imaginen, el paralelo 25 queda a la altura de Durango. Hasta Zacatecas sería de nosotros. Y de Durango para arriba, Sonora, Coahuila, Chihuahua, toda la península, Nuevo León, gran parte de Tamaulipas, todo lo hubiéramos perdido. México se negó rotundamente. Entonces, ellos dicen, bueno, al paralelo 31. Con lo cual nosotros perdíamos la mitad de Sonora y una gran parte del estado de Chihuahua. México se opuso, entonces dijeron, bueno, véndanos el territorio de la Mesilla. Para esto sí, ya era Santana el presidente en México, véndanos la Mesilla. Pero cuando ellos dijeron véndanos la Mesilla, ya se estaba construyendo el ferrocarril, ya estaban ahí metidos. Esto nos hubiera llevado a otra guerra. Acabamos la guerra, o sea, la ocupación de México acabó en el 48. En el 50 hubiéramos empezado otra guerra. Lo más seguro es que lo hubiéramos perdido, todavía no nos reponíamos de la guerra anterior. La hubiéramos perdido todo ese territorio, porque venían por ese territorio, ¿sí? Entonces entró la negociación con Santana, y Santana dijo, ya, quédense con ese pedazo. Lo vendemos, lo vendió en $10 millones, de los cuales nada más pagaron 3 millones, y se quedaron con el territorio de la Mesilla, que es la parte norte de Sonora, y la parte norte, un pedacito de Chihuahua. Y ya se quedó la frontera norte como está hasta 1890 y tantos, creo 96, que es cuando les platico que se desvió el río Bravo, se formó el Chamizal, ¿sí? Y desde ahí comenzamos problemas por ese pedacito de tierra, que actualmente es un parque. Ahí en Ciudad Juárez es el Parque del Chamizal. Pues bien, eso es en cuanto a la frontera norte, ¿sí? ¿Qué pasa con la frontera sur? Bueno, decíamos lo que sucedía con Guatemala. Guatemala, la capitanía era mucho más grande, pero se le fueron restando pedazos a Guatemala. Se rompe la Unión Centroamericana de Países. Guatemala pierde Chiapas, pierde el Soconusco y pierde un territorio muy importante, el territorio de Belice, pero ahorita vamos a platicar de Belice. Y se dan los problemas con México. ¿Pero qué creen? Alguna ocasión lo platicamos, parte de la historia de las fronteras, ¿sí? Aunque México y Guatemala han tenido una buena relación, pero los guatemaltecos siguen como muy sentidos con nosotros por el Soconusco y Chiapas. En alguna ocasión, si mal no recuerdo, fue en 1958, en diciembre del 58, unos barcos mexicanos estaban pescando en aguas territoriales guatemaltecas. Los guatemaltecos protestan al gobierno de México, de López Mateos, ¿sí? No, todavía estaba a punto, sí, acababa de entrar López Mateos, y México hace caso omiso, y vuelve a protestar, hasta que agarra el gobierno de Guatemala, y dice, bueno, no me hacen caso, pues ahorita hundo los barcos, y manda aviones, ya aviones militares, a ametrallar barcos mexicanos. Primero les dio la orden de que fueran al puerto guatemalteco más cercano,
los barcos mexicanos se burlaron, y cuando vieron que los estaban ametrallando, luego apuntaron la proa hacia frontera mexicana, quisieron escapar, pero los guatemaltecos agarraron, los ametrallaron primero por la proa, luego por la popa para romperles los motores, y algunos los hundieron, etcétera. El chiste es que mataron a 4 pescadores mexicanos y varios quedaron heridos. Se les detuvo, ¿sí?, en Guatemala, e inmediatamente que surge el orgullo nacional, ¿sí?, y que se rompen relaciones diplomáticas con la hermana República de Guatemala. En México hubo una manifestación de estudiantes que yo creo que el coraje que traían contra los guatemaltecos, se fueron a hacer vandalismo a la calle de Guatemala, que es una calle en el centro de la ciudad, se llama así, calle Guatemala. Se fueron y hicieron actos vandálicos, pues porque no tenían ningún guatemalteco enfrente. Que se desquitan los guatemaltecos y que vandalizan una calle allá que se llama Calle México, allá en Guatemala. Sí, vandalizaron y pintarrajearon, etcétera. O sea, estaba calientito el asunto. Entonces, México manda tropas a la frontera con Guatemala. Y Guatemala contesta igual y manda tropas. Entonces, Guatemala, que es un país pues más pequeño, pide apoyo de los centroamericanos y se unen a Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y de pronto son 4 países o 3 países que están apoyando a Guatemala por si hubiera una guerra con México. La cuestión se tensó demasiado, y tienen que entrar en el conflicto Chile, Venezuela, etcétera, a ser mediadores del conflicto, para que no hubiera una guerra, porque ya estaban los 2 ejércitos a 15 kilómetros de distancia uno del otro, a los lados de la frontera entre México y Guatemala. Estábamos a punto de iniciar la guerra, ¿sí? Esta tensión duró varios meses, hasta 1959, mediados del 59, duró varios meses, y al final la mediación de otros países fue lo que evitó que tuviéramos una guerra con Guatemala. Afortunadamente. Pero bueno, Guatemala ya queda como un país un tanto mutilado, ¿sí? Pero va a sufrir otra mutilación más de un país con el cual México tiene frontera. Los ingleses piden permiso a Guatemala para explotar los bosques en la zona del Petén. La zona del Petén es la zona norte de Guatemala, y los ingleses piden permiso, ¿sí?, para explotar estos bosques. Se meten los ingleses, o sea, compañías inglesas, y que traen esclavos. Ellos seguían practicando el esclavismo y traen muchos esclavos de color negro. Siempre lo hemos dicho, cuando hablamos de negro no lo decimos peyorativamente, traen bastantes esclavos. ¿Qué pasa? Que poco tiempo después, pues ya no se van, dicen aquí nos quedamos, ¿sí? Y Guatemala dice, a ver, espérenme, es que ustedes se tienen que ir. No, pues no nos vamos, ustedes nos dieron un permiso y aquí nos vamos a quedar. Y comenzaron a ampliarse hasta que entró, hubo problemas fuertes entre Guatemala e Inglaterra, que era una potencia, ¿sí? Y lo que sucede es que los ingleses le arrebatan ese territorio a Guatemala, lo que ahora es el país de Belice, y que tiene como frontera el río Hondo que nos divide con Belice. Ya no se quisieron salir de ahí los ingleses. Tenemos la oportunidad de conocer Belice, bellísimo país Belice, pero si notamos el atraso tan grande que tiene Belice. Es un país muy pobre, muy pobre, y vemos que la gran mayoría de población ahí en Belice, pues es población de color. Pero nos llamaba la atención cuando estuvimos en Belice, que veíamos grupos de jóvenes, o sea, estoy hablando de jóvenes, 18, 20, 25 años, en grupitos, platicando en pleno día laboral y en horarios laborales, y vimos a muchos jóvenes, y decimos, bueno, ¿qué no hay trabajo aquí? Pues no hay fuentes de trabajo. Es un país pues olvidado igual por la corona inglesa, aunque tienen un parlamento y eligen democráticamente un presidente. Quien lo sigue gobernando son los ingleses, ¿sí? Y ellos ven a la reina Isabel como su reina, pues. Pero es un país que ha sufrido mucho atraso y que hasta la fecha Guatemala quiere tomarlo. Pero, bueno, también México también tendría algunos derechos sobre Belice, porque históricamente pertenecieron a México. Pero bueno, sabemos que ya se desarrolló una cultura nueva ahí en Belice. Sabemos que Guatemala y México, aunque estuvieron unidos algún tiempo, pues no se van a volver a integrar.
Hay voces que dicen que por qué Guatemala no se integra a México. No, claro que no. O sea, son países autónomos, son países independientes y obviamente que no se van a integrar. Pero bueno, son las fronteras que nosotros tenemos con los diferentes países, son algunos de los hechos históricos que hemos vivido, los problemas con Guatemala por el Soconusco y por Chiapas, los problemas de Belice, que México lo convirtió, bueno, lo protegió algún tiempo cuando los guatemaltecos quisieron tomar Belice, la guerra que estuvo a punto de haber entre México y Guatemala, y los problemas que tenemos en la frontera norte. Pero bueno, sabemos, hablando de fronteras, y hemos hecho aquí unos programas que a mí particularmente me gustan mucho, igual que a la licenciada. Hablemos de nuestras fronteras ahora hacia el este y hacia el oeste. Y hacía mucho que no platicábamos de este hecho, ¿sí? Tenemos una isla, la isla Bermeja, que yo me acuerdo que cuando lo trabajamos este tema con la licenciada Doris, pues ella también buscó mucha información de esta isla que estaba al norte de Yucatán y que nos daba muchísimas millas más de mar territorial, y que es más, en algunas guías turísticas norteamericanas aparecen tours para ir a pescar a la isla Bermeja, ¿sí? Pero que si nosotros la buscamos, no existe la isla. Y cuando hicimos el programa, platicábamos que este tema llegó hasta la Cámara de Diputados, que decían, a ver señores, aquí hay un islote, y ese islote nos da muchas millas marítimas, y sobre todo petróleo, nos da mucho petróleo. ¿Dónde está la isla? Pues se mandó a uno de los buques, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene equipo oceanográfico y tiene 2 buques, uno en el Pacífico, uno en el Atlántico. Mandaron al buque que estaba en el Atlántico a buscar la isla, y la isla no aparece. ¿Cómo pudo desaparecer una isla? Entonces, esas aguas se convierten en aguas internacionales, y obviamente fue ocupada por empresas explotadoras de petróleo norteamericanas. Entonces, lo que mucha gente ha dicho, bueno, esas islas fueron cepilladas, o esa isla fue cepillada, y lo más seguro es que cortaron la cresta. No era una isla más grande, muy grande, estamos hablando 300, 400 metros de largo, sí, por unos 150 metros de ancho, y no era muy alta, la parte más alta tenía 6 metros, pero era una isla, ¿sí? Y que hubiera sido de alguna manera, con cierta tecnología, cepillar la isla para dejarla 2 metros abajo del nivel del agua y que ya no se pueda ver. Está en los mapas marítimos de la Nueva España, si vemos los mapas, en la época de Iturbide, aparece la isla, ahí está puesta, arriba de Yucatán, entre Yucatán y Cuba, pero definitivamente no está. Y les digo, este fue un tema que se llevó hasta la Cámara de Diputados para decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó con nuestra isla? ¿Sí? Y del otro lado, bueno, tenemos nuestras queridas Islas Marías, de las cuales también ya hemos platicado, que fue un importante penal, y estamos hablando de las Islas Revillagigedo, ¿sí? Y estamos hablando también de la isla Clarión. Clarión, que bueno, cuando hicimos el programa, nosotros dijimos que era mexicana la isla Clarión, pero que últimamente estamos viendo que ya está reconocida como una isla francesa, la isla de Clarión, y que bueno, es como la cabeza de un cráter, es una isla totalmente circular, muy pequeña, y que tiene pues toda una historia que aquí estuvimos platicando, y esa sería nuestra frontera más al oeste, ¿sí? Así como la isla Bermeja, o bueno, más que nada Cozumel y toda esa parte, pero incluida la isla Bermeja, pues serían nuestras fronteras más hacia el este. Eso es lo que podemos hablar de la historia de nuestras fronteras. Les repito, hay mucho que comentar, historias particulares en cada uno de estos puntos geográficos. ¿Qué le parece hasta aquí esto, licenciada? Pues bastante interesante, profesor. Ahorita que comentaba usted de la isla Clarión, ajá, es la que es como un anillo, ¿no? Sí, en su momento subimos también unas imágenes a Facebook, y pues si ustedes gustan ver en nuestra página, pues ahí lo van a encontrar. Y pues sí, es muy
muy difícil estas situaciones de límites territoriales. De hecho, yo también estaba leyendo que en aquellos tiempos, en los 1840 y tantos o antes, antes de la invasión norteamerina, de hecho, había como cierta maña, profesor, el hecho de que teníamos nosotros, inmigrantes, ¿no? Entonces, esas mañas que se daban, pues vámonos del otro lado, del lado mexicano, y ya hacemos colonias, de ese lado y peleamos el territorio, ¿no? Entonces sí están medio complicadas esas situaciones. Si se dan aquí en cada predio, cada manzana, de cada ciudad, ¿no? Que no se den en estas situaciones que de verdad no hay un límite marcado, ¿no? Y bueno, queremos comentarles, ya casi para concluir, esto del muro. Se va a construir este muro a través de toda la frontera México-Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Es el ingenio, ahora se está empezando a desarrollar un deporte. La licenciada Doris es licenciada en Educación Física. Claro, no es que se dedique por completo a los deportes, pero está, digamos, emparentada la educación física con la actividad deportiva. Está surgiendo un nuevo deporte en Sonora. En Sonora hay una población que se llama Naco. Y hay un muro. Y está surgiendo el nacobol. Caray. Y el nacobol es jugar voleibol, pero utilizando la barda que ya existe ahí como red. Claro, la barda es muy alta. Y pues no pueden pasar un equipo del otro lado. Son, por así decirlo, cuates. Están cuates de un lado y están cuates del otro. Y empiezan a pasar la pelota. Pero ya se hizo como amistad. Ya se hizo como una fraternidad de gente que va a jugar y utiliza la barda, ¿sí? Para, insisto, como una red de una cancha de voleibol. Esto nos habla de algo, ¿sí? No es como burlarse del gobierno americano por haber puesto esa barda. Es como decir, esa barda no nos va a desunir. Si hasta se puede pasar una pelota por encima. Tenemos tantos amigos, tantos familiares en los Estados Unidos. Ellos tienen tantos amigos y familiares en México, ¿sí? Que una barda no nos va a separar. Una barda a lo mejor complica el paso de indocumentados, pero realmente no nos va a separar. Nosotros lo hemos dicho aquí, nosotros no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano. Tenemos buenos amigos en los Estados Unidos, tenemos familiares en los Estados Unidos. Nosotros, a quien sí hemos criticado es al gobierno norteamericano, que no es lo mismo que el pueblo norteamericano. Como aquí en México no es lo mismo el pueblo de México que el gobierno de México. Es muy distinto. Entonces, hemos hecho críticas, sí, al gobierno o a los gobiernos en su momento, con los cuales hemos tenido dificultades, pero no con el pueblo norteamericano. El pueblo tenemos en muchos casos las mismas raíces, si no de sangre, sí somos todos inmigrantes, o bueno, ellos son inmigrantes, y allá en los Estados Unidos son inmigrantes los mexicanos. Entonces, y nosotros que somos acá mestizos, pues venimos de inmigrantes españoles. Entonces, de alguna manera, compartimos ese sentimiento. Entonces, nuestro problema es con los gobiernos, o hemos hecho crítica a los gobiernos, pero no a los pueblos. Insisto, tenemos buenos amigos y familiares muy queridos de ambos lados de la frontera. Por lo tanto, qué bueno que estén utilizando ahora este muro y lo utilizan como red de voleibol para estar jugando y con esto mostrar que con un muro no nos van a dividir. Así es, profesor. Pues sí se me hace curioso lo que comenta usted. Y antes de que se nos termine el tiempo, tenemos algunas personas todavía que están en el chat, que es Eusebio Galicia, y que dice: buenas noches desde Puebla, familia Galicia Camarillo. Saludos para ellos desde Puebla, bonito y hermoso Puebla, que estaremos muy pronto por allá. Vamos a ir a visitar los túneles de Puebla, por cierto. También Juan Carlos Pérez Carmona dice: muchas gracias, profesor Mendoza. Una excelente explicación de la casi guerra con Guatemala. Saludos desde Catepec de Morelos. Aquí cerquita, claro que sí, un abrazo bien fuerte. Ok, bueno, dice Chucho León: buenas noches, Lic y profesor.
un poco tarde, pero ya estamos en línea. Qué bueno, bienvenidos. Sí, saludos, Chucho. Y también tenemos a Teresa Bravo, que bueno, ya ella nos mandó un mensaje diciéndonos que le interesa mucho el paseo, profesor. Entonces sí sería conveniente, bueno, ya ella había mandado un correo electrónico, que pues no lo habíamos contestado, pero ya estamos contestándolo en estos momentos. Nos pregunta la fecha, bueno, la fecha ya sabemos, la hora y en qué lugar. Entonces, pues lo vamos a hacer, por inbox, ¿no? ¿Qué le parece, profesor? Para que igual los que ya se anotaron, pues sepan la fecha y el lugar. ¿Qué sería el...? Bueno, la fecha ya, ¿no? Que es el 23, estamos Así bien, es. ¿no? De este próximo domingo noche. Domingo 23, y bueno, ya nada más está por confirmar la fecha, la hora, sí, la hora, y el lugar, en dónde nos vamos a encontrar, ¿sí? Sí, la propuesta ahorita es de encontrarnos en el Monumento a la Revolución, y ahí comenzaríamos a dar una explicación. Les volvemos a repetir, esto es de cuates, si no hay ningún costo, ningún cobro, no, esto es de cuates, ahí nos vamos a conocer varias personas, amigos que nos han estado enviando mensajes, etcétera, nos vamos a conocer, va a ser un placer para nosotros, de veras, conocerlos ahí a ustedes, esperamos que sea igual que nos conozcan a nosotros, y comenzaremos a caminar el grupito que nos formemos, 6, 8, 10, y nos vamos a ir caminando hacia Avenida Juárez, donde iremos haciendo notar varios puntos, el templo de San Hipólito, lo que fue el quemadero de la Inquisición, el hemiciclo. Vamos a ir mencionando toda la historia de toda esa parte hasta llegar al Zócalo capitalino, y ahí platicamos otro ratito y ahí nos despedimos. Será un paseo de unas 2 horas y media, 3 horas. Pasaremos por la casa de Iturbide, la Profesa, la casa de la Güera Rodríguez, etcétera. Es un paseo muy bonito y ahí nos despedimos, ¿sí? Entonces nada más estamos viendo lo del horario. Ok, entonces nosotros les confirmamos el horario. Bueno, a lo mejor igual no hay problema de que lo hagamos aquí al aire, pero sí confirmamos el horario, y bueno, esperen noticias de nosotros. Y hay alguien más que nos dice Juan Carlos Pérez Carmona, ¿cómo me puedo registrar en la lista? Estoy muy interesado. Híjole, bueno, no habíamos quedado en que iban a ser 20 personas nada más, pero bueno, vamos a confirmar si no hay alguna cancelación, y claro, con mucho gusto, Juan Carlos Pérez Carmona, si nos puedes mandar también un mensaje por vía inbox, pues ahí lo confirmamos, sí, por favor, Sote. Y pues no sé, alguna otra situación, profesor. Que las personas que no puedan ir, estamos aprovechando el periodo vacacional, las personas que no puedan ir en esta fecha, no hay problema, vamos a hacer más salidas en otras fechas que les puedan acomodar, porque tenemos amigos que vienen de Estados Unidos y que dicen, oye, yo quiero hacer también este trayecto. Bueno, pues en otra fecha seguramente podremos coincidir. Sí, no será el único. En fin, que miren, historia de México tenemos para aventar para arriba, bastante historia, así es que podemos hacer más paseos con muchísimo gusto. Sí, podemos hacer muchos paseos. Aquí el profesor pues nos va a deleitar con esas experiencias tan padrísimas. Yo se los recomiendo muchísimo, porque bueno, pues ya me ha tocado estar con él en Tula Hidalgo, y pues es muy bueno como guía de turistas. Y antes déjenme ver si está por aquí la lista de los que se anotaron. Creo que no la tengo aquí, pero bueno, ya tenemos. Dice aquí Félix Montau, dice, no se les vaya a olvidar que estoy apuntado, por favor, Guillermo Espínola. De hecho, sí tengo anotado a Guillermo,
Y pues nada más que aquí no tengo la lista, a ver si no, ay, son otras cosas, eso no. Bueno, dice Juan Carlos Pérez Carmona, que gracias. Y pues bueno, nada más, por favor, confirmen los que ya nos habían mandado mensaje, confirmen, ¿sí?, su asistencia para el paseo, para que igual no se vayan a desperdiciar lugares. Pues, profesor, ¿qué le parece si ya nos despedimos? Nos escuchamos el próximo lunes, licenciado. Nos escuchamos por acá, que estén muy bien, cuídense mucho y los esperamos próximo lunes.